Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Un saludo, aunque sea por este medio. Que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo como hasta el día de hoy. Hoy vamos a comenzar nuestra clase dominical. El tema del día de hoy eh, es bastante, bueno, un poquito fuerte. Eh, Se llama la pereza y ociosidad. Vamos a comenzar haciendo una oración, agradeciéndole a Dios su grande misericordia que ha tenido con nosotros. Padre Santo, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por tu grande misericordia, por tu gran amor que has tenido con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, esté atenta a tu palabra, Señor, porque sabemos que tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a comprender todas estas cosas, Padre Santo, que son de importancia para nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, y a todas las personas que escuchen esta reflexión, Padre. Gracias te doy, bendito Señor, por tu grande misericordia y por tu grande amor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de a través de por estos medios, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nuestra base bíblica es Mateo 20. Es una parábola muy conocida y dice así la palabra de Dios: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo acerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Este día vamos a tratar un tema que es considerado por muchas personas como una maldición. El trabajo, nada más lejos de la verdad, porque la historia de que nos comienza a relatar la Biblia, comienza Dios diciéndonos que Él está trabajando. Forma una de las partes esenciales cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Uno de los primeros mandamientos que dio el Señor es que el hombre tenía que trabajar, ¿sí? Esto viene en Génesis 1:28. El desafío para ti, joven, es de que
no seas perezoso, ocioso, ¿sí? Porque vemos que la ociosidad abre muchas puertas hacia los vicios, hacia la delincuencia, ¿sí? El Señor en esta hora nos invita a que desde esta temprana edad no seas ocioso, sino que dediques el esfuerzo, tu juventud, a buscar del reino de Dios. Este es el desafío que nos hace en esta mañana el Señor. Primeramente vamos a analizar el capítulo 1 y 2. Y yo te hago una pregunta. Para ti, ¿el trabajo es una bendición o una maldición? La Biblia nos presenta el reino de Dios como una experiencia de vida, pero no la presenta como una experiencia contemplativa o monótona. El reino de los cielos significa la obra de acción de Dios en el mundo, que está buscando obreros para lograr sus objetivos. Como te decía hace rato, el desafío es para todos. Somos llamados a vivir una vida productiva. Y vamos a ver, espero que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:14. La palabra de Dios dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. ¿Sí? Esto nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Yo les animo, jóvenes, que en esta hora de su joven vida sean productivos, que busquen el reino de Dios, ¿sí? La pereza es una atadura, dice así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. No hay futuro para aquellos que resistan el llamado a trabajar. Los que buscan una vida fácil, muy a menudo, siempre caen en las redes de la corrupción, del vicio, ¿sí? Y del delito. El trabajo, por el contrario, está en armonía con los propósitos de Dios. Vamos a leer Juan 5:17 y nos dice así: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ajá. Fíjate nada más lo que nos dice. El Padre hasta el día de hoy está trabajando, así igualmente el Hijo. Ajá. La satisfacción de trabajar y vivir una vida ocupada, productiva, sin duda, nos va a hacer que vivamos una vida ocupada, productiva, y vamos a tener un sueño reparador y un nuevo amanecer cada día a quienes así lo hagan. Y esto lo dice la palabra de Dios, viene en Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Sí? Veamos cómo, por ejemplo, si tú tienes un trabajo que honra a Dios, nos dice aquí que vas a tener un sueño reparador, mas sin en cambio, por el contrario, dice, el rico no lo deja dormir por la abundancia que él tiene. ¿Sí? Así que, joven, hasta el día de hoy, los judíos, la familia judía, los hijos, los jóvenes tienen el deber de aprender un oficio aparte de su profesión.
Si una familia hace pan, los hijos normalmente ellos aprenden ese oficio, hacer pan. Pero si alguno quiere, no sé, sacar una carrera, un doctor, ingeniero, arquitecto, qué sé yo, lo puede hacer, pero ya tienen un oficio, ¿sí? Si por el contrario, nuestra cultura estamos mal enseñados, porque hay jóvenes que pasan los años, jóvenes ya maduros de 20, 30 años, que no tienen un oficio, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos de imitar de esta cultura, ¿no? Porque desde muy pequeños ellos tienen que aprender el oficio de la familia. Un carpintero, acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, su padre adoptivo, José, era carpintero y él aprendió ese oficio, ¿sí? Entonces es algo que nosotros deberíamos de imitar de ellos. Tener un oficio, pero no olvidarnos de tener una profesión. Así, desde muy pequeños vamos a ser productivos. Tienen ustedes que ser productivos para que no sean ociosos. Dice, oí por ahí un refrán donde decía que a un hombre trabajador lo tienta un demonio, pero al ocioso lo tienta miles de demonios, ¿no? Una legión de demonios. Entonces veamos, ¿no? La diferencia. Entonces yo te invito a que te prepares en el oficio pues que tenga tu familia. Aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre un herrero, ¿no? Saber soldar, un pintor, pintar, o sea, todas esas cosas te ayudan a ti, joven, ¿sí? Para que no seas eh, esos jóvenes como, pues desgraciadamente vemos en las calles, ¿no? Que se están drogando, que están robando, eh, muchas personas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hemos visto que se dedican ya desde temprana edad a robar? Y es muy triste, ¿no? Que desperdicien esa juventud que, que Dios les ha dado en cosas malas, ¿no? Entonces yo te invito, este es el desafío que nos hace esta mañana el Señor, que no seas ocioso. Y vemos tantos ejemplos en la palabra de Dios que eh, cuando estás ocioso, no haciendo, no estar trabajando en cosas productivas, como tu mente te empieza a trabajar, te empieza a llevar a tus pensamientos malos, ¿no? O sea, tenemos que despertar y atender la palabra de Dios, buscar el reino de Dios, ¿sí? Vamos a continuar. Una paga justa por un trabajo cumplido. Si tú cumples tu trabajo, vas a tener una paga justa. En los versículos que hemos estado leyendo, dice que los primeros trabajadores que contrató este padre de familia, dice que convino con ellos por un denario al día. Pero conforme pasaban las horas, dice que él salió y a la hora tercera, esto es como a las 9 de la mañana, encontró unos hombres y les dijo, vayan a mi viña a trabajar, y ellos aceptaron. Después dice que por ahí del mediodía volvió a salir y encontró a otros que no estaban haciendo nada, ¿no? Pero ellos le contestaron, es que no nos han contratado, pues vayan a mi viña a trabajar y recibirán el justo pago por su trabajo, ¿no? Y ellos fueron. Pero nos dice la parábola que acabamos de leer, que cuando terminó el día, primero llamó a los últimos
y les dio un denario. Fíjate nada más el pensamiento de estos hombres. Cuando los que trabajaron menos les dio el denario, los que contrató primero dijeron en su mente, ¿no? Hacia estos que trabajaron pocas horas o una hora, les dio un denario, pues a nosotros nos va a dar más. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que cuando llegaron ellos a la paga, el padre de familia les dio un denario y estos se molestaron. Si a estos que trabajaron menos les estás dando un denario, nosotros que hemos trabajado, hemos soportado el calor y etcétera, etcétera, nos das lo mismo que a ellos, como que no se les hizo justo. ¿Qué respondió el padre de familia? Le dijo, yo convení contigo para que tú trabajaras por un denario. ¿Sí? Cuando tú trabajas para recibir un sueldo, esperando a que termine el día, pues eso va a ser lo que vas a recibir. Mas sin en cambio, si tú das un poco más, dice la palabra de Dios que todas las cosas las hagamos como si las hiciéramos para el Señor, ¿sí? Si tú das ese plus, si tú tienes esa mentalidad de hacer las cosas como si fueran para el Señor, vas a recibir un salario justo, ¿sí? ¿Cuál crees tú que sea tu salario hasta el día de hoy? Si el Señor viniera en este momento, el dueño de la viña viniera y te llamara para pagarte, ¿cuál crees que sería tu pago? Esa es una pregunta que quiero que la reflexiones. Porque no podemos esperar un pago sin trabajar, ¿sí? Vamos a leer segunda de Timoteo 2:6 y dice así la palabra de Dios: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿sí? Primero tienes que trabajar para recibir ese pago. Te vuelvo a repetir, qué triste es ver a jóvenes de 20, 30 años desperdiciando su vida, ¿sí? Desperdiciando esos dones, esos talentos que Dios les ha dado. Muchas veces no recibimos el pago que esperamos porque no hemos trabajado como debemos hacerlo. Y vamos a leer Lucas 5:5 y dice así: respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, ¿sí? Y eso es todo lo que hacemos, ¿no? Trabajamos por muchas veces, como decía la pregunta al principio, el trabajo, ¿cómo lo ves? ¿Como una maldición o una bendición? ¿Sí? Dios nos ha bendecido a ti y a mí para trabajar, ¿sí? Nos ha dado esa gran bendición, ¿sí? Pero muchas veces no hemos trabajado como Él nos lo pide, ¿sí? Trabajamos por inercia, ¿sí? Y esto envuelve todo el ámbito, ¿no? En el trabajo secular, en el trabajo en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Te vuelvo a repetir, tenemos que dar ese plus porque el Señor nos dice, hagan todo como si lo hicieran para el Señor. Tenemos que tener esa mentalidad de ese plus en nuestra mente. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor.
porque vamos a recibir la paga justa. Pero como te hacía esta pregunta, muchas veces no recibimos pues ese pago porque hacemos mal las cosas, las hacemos mal o las hacemos por inercia, ¿sí? Entonces hay que hacerlo como el Señor, obedecer al Señor, ¿sí? Atender su palabra, porque aquí en su palabra estamos aprendiendo cómo debemos hacer las cosas, ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces yo te invito a que tengamos ese plus en nuestra vida, ¿no? De hacer las cosas como para el Señor. Cuando trabajamos para el Señor, haciendo siempre lo mejor, habrá un salario justo por nuestro trabajo. Y esto vamos a verlo en Colosenses 3, 25 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? No servimos a cualquier hombre, aquí lo dice claramente. Servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador de todo el universo. Y Él nos va a dar nuestro justo pago, ¿sí? Así que, sabiendo esto, ¿cómo vas a actuar, joven? ¿Sí? Hay para concluir este tema, hay 3 tipos de personas, ¿sí? Y hay un hombre ya desaparecido, un hermano de uno de los presidentes de Estados Unidos, Robert Kennedy, dijo en alguna ocasión, hay quienes hacen que las cosas pasen. Algunos ven las cosas pasar y otros no saben ni lo que pasa. Tú, joven, ¿cuál de esas personas quieres ser? ¿De esas personas que hacen que las cosas pasen? ¿Que ven las cosas pasar? ¿O que ni se enteran de las cosas que pasan? Yo te invito en esta tarde que tú reflexiones, que tú analices tu vida hasta el día de hoy y te preguntes si realmente eres qué tipo de persona eres, como lo decía este hombre. Y también vayamos a la palabra de Dios y vayamos a la parábola y igualmente te identifiques con cada uno de estos trabajadores, ¿sí? Lo haces porque convienes por un precio. Si lo haces por un precio, déjame decirte que a la larga te vas a cansar. Pero si tienes en mente que lo que haces lo estás haciendo para Dios, sabiendo que recibiréis la recompensa, esa herencia, porque Cristo es nuestro Señor, ¿qué más? ¿Qué pago quieres? El Señor te ha dado vida eterna. El Señor te ha dado la salvación. ¿Sí? Espero que en esta mañana, joven, estas palabras te hayan servido, que el Espíritu haya tocado algo en ti y te pongas a reflexionar. ¿Sí? El Señor anda buscando obreros para el propósito, para que el propósito se cumpla en esta tierra. ¿Cuál es ese propósito? De dar a conocer la palabra de Dios. Muchas gracias, jóvenes. Es un placer nuevamente compartirles un poquito de la palabra. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y
Antes que nada, para terminar, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Santo, por esos dones, por esos privilegios, por estas manos, por estos pies, Señor, que tú nos has dado, Padre, para desarrollar nuestro trabajo, Señor. Pero igualmente, mi Dios, ayúdanos, Padre mío, a como lo dice tu palabra, a buscar tu reino, Señor, a trabajar en tu obra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque somos llamados, bendito Dios, para esa gran obra, Padre mío, de ir y proclamar ese evangelio de vida, de salvación a todo el mundo. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por cada uno de los jóvenes de la Iglesia Roca de Salvación. Que seas tú bendiciéndolos, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Fue un placer, un privilegio. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.